Vayan en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 10. Este es un mensaje de la serie El triunfo del Cordero, una serie basada en el libro de Apocalipsis. Y estaremos leyendo este texto del capítulo 10, versículos 1 al 11. El título para el mensaje es este: El ángel anuncia que ya no habrá más demora. El ángel anuncia que ya no habrá más demora. Dice así, leo de la Biblia, la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. Porque en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablar conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Mis hermanos, este pasaje se encuentra como un preludio, un interludio entre la 6ª y la 7ª trompeta. De igual manera que vimos entre los 7 sellos, ¿se recuerdan? Que íbamos en el 6º sello y luego Juan tiene una visión de aquellos 144,000 sellados y de la multitud del cielo. Hace como una pausa entre el 6º y el 7º. Aquí estábamos hasta el domingo anterior viendo las 7 trompetas y nos quedamos en la 6ª trompeta, cuyo mensaje, las trompetas traían un mensaje bien sencillo, era: vuélvanse al Señor. Eran calamidades tras calamidades. Decíamos, las primeras 4 eran calamidades, eran juicios sobre la naturaleza. Y luego vimos juicios en el área espiritual. Aquellas langostas, aquellos demonios viniendo a destruir este mundo. Pero lo trágico, decíamos en el versículo 20 y 21 del capítulo anterior, es que aún estas trompetas no se arrepintieron de sus malos caminos. Yo no sé cómo te fuiste tú el domingo anterior, pero yo me fui con un deseo de decir: Señor, gracias por tu gracia, como acabamos de cantar, gracia y paz. ¿Cómo puede ser que ahora yo estoy perdonado y libre de ese tremendo juicio, pero a la vez me fui cargado por ver este mundo que, viendo los juicios severos del Señor, no se quiere volver a Él? Pero antes de decirnos cuál es la 7ª trompeta,
vamos a este pasaje del capítulo 10 y el capítulo 11. Es una visión que tiene dos partes. Primero ve este ángel poderoso con este librito y luego ve dos testigos profetizando en el nombre de Cristo bajo gran oposición. Y estos dos textos, mis hermanos, han sido muy difíciles de interpretar, porque muchos quieren saber quiénes son los testigos, quién es este ángel, de qué se trata. Sin embargo, aunque hay cosas difíciles de entender, mis hermanos, son misterios de la sabiduría de Dios. Y sería muy arrogante de mi parte decirte que yo los entiendo. Yo quiero ser bien honesto con el texto. Estos pasajes son difíciles de interpretar, pero hay cosas que creo que nos pueden ayudar a que esta predicación sistemática del libro de Apocalipsis no nos pase como les pasa a muchas iglesias que comienzan y se detienen en el capítulo 5 o se detienen en el mensaje de las 7 iglesias porque dicen, no, pues es que, ¿quién sabe? No. Si creemos que la Biblia es inspirada de Génesis a Apocalipsis, creemos que toda la escritura tiene una relevancia para ti y para mí el día de hoy. Entonces nuestro enfoque, mis hermanos, es ver aquellas cosas que sí están claras en el texto. Y créeme que de verdad, aunque son pasajes difíciles de interpretar, para mí, y creo que Dios quiere que para ti, han sido de muchísima bendición. Porque lo que veremos ahora es que ya no hay demora. Entonces, lo central de este texto es que hay un día, un mes y un año para que se consume o se cumpla la salvación del Señor por medio de su segunda venida y su reino en la tierra. Y ya está establecido. Y este ángel viene a anunciarnos esto. Y el domingo que veamos lo de los dos testigos también hay mucha bendición. Ver que Dios levanta testigos, la palabra testigos, mártires, que predican la palabra en medio de gran oposición, pero que el Señor mismo los vindica. Hermanos, estos dos mensajes nos deben de dar una perspectiva. Así que antes de entrar a ver este pasaje en detalle, quiero recordarte algunas cosas que nos van a servir para estos dos capítulos. El libro de Apocalipsis fue escrito para la iglesia y que cuando ellos lo leyeran, tuvieran un gran ánimo. No era para aterrorizar a nadie, ni era para confundir a nadie, porque era la revelación de Jesucristo. Y lo voy a repetir, lo he dicho varias veces, pero si eres invitado, no escogimos este libro porque comenzamos los pastores a decir, ya es el fin del mundo, asustemos a la gente. No, precisamente por las circunstancias difíciles que estamos viviendo, creemos que es un libro actual para ti y para mí hoy. Entonces, algunos temas centrales del libro que te van a ayudar en estos dos capítulos. El libro llama a los creyentes a serle fieles a Dios hasta la muerte. Esa es una línea melódica en el libro. Todo el libro tiene estos tonos: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al vencedor yo le daré que en su nombre sea escrito. Sé fiel, no te avergüences. Entonces, eso tenlo en mente en estos dos capítulos. Este libro era para que cuando se leyera, y de hecho se debía leer en voz alta, cuando se leyera en voz alta en las iglesias, la iglesia se fuera con esto: yo quiero ser como esos testigos, fiel, aunque me cueste la muerte. Otro tema que no debes de olvidar en estos dos capítulos: el libro nos llama a perseverar dando testimonio de Cristo aún en tiempos de adversidad. El testimonio es importante en el libro. El evangelio proclamado. Y por lo tanto no debes de olvidar que hay una guerra, que vamos a ver estas bestias que se levantan, capítulo 11, capítulo 12, están en oposición. No dudes que muchas de las cosas que tú vives en tu vida como creyente es oposición a los propósitos de Dios. No es por ti, nada más.
No es porque tú eres el centro del universo, ni yo. Pero cuando Dios tiene propósitos para su iglesia, para sus siervos, hay oposición real. Efesios lo dice bien sencillo, y allá no nos cuesta entenderlo porque es una carta apostólica. Pero esta también es una carta apostólica. Dice, ustedes no tienen guerra contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Por lo tanto, vístanse de toda la armadura de Dios. Entonces, Pablo lo da por sentado. Pero pareciera que la iglesia de este siglo XXI, nosotros, se nos olvida que hay una guerra espiritual. Pero hay un tema central en todo el libro, y es en el que quiero enfocar el mensaje de hoy. El libro nos llama, debe de provocar un anhelo ardiente por la venida del Señor. El libro termina diciendo esto: el espíritu y la novia dicen ven. Yo creo que el mensaje central de hoy, mi objetivo es que tú te vayas diciendo: Señor, yo anhelo la consumación de tu propósito. Yo anhelo tu venida, yo anhelo que tu reino venga. Lo deseo. No como muchos de nosotros que crecimos en la iglesia, no sé cuántos crecieron en las iglesias, los que no se van a identificar con esto, pero los que crecimos en la iglesia de niños, muchos teníamos temor a la venida del Señor. Nos daba miedo, no sé si era por las películas o si era porque no andábamos caminando con Dios bien, pero no causaba este anhelo. Ese problema no lo tenían los lectores del primer siglo. Este mundo los había golpeado, los había dañado, veían los efectos del pecado en su vida a tal grado que ellos decían: Señor, ven pronto, Señor Jesús. Ya nuestra vida no tiene significado ni valor en esta tierra si tú no vienes. Consuma o cumple tu plan. Y ese es el tema central de este ángel. ¿Qué viene anunciando? Entonces veremos tres cosas bien sencillas en el libro, en este capítulo, perdón. Primero, el ángel y el librito. Segundo, el misterio de Dios no tendrá demora. Y tercero, el libro al comerlo es amargo y dulce. Vemos el ángel y el librito. Este pasaje comienza con otra visión. Es, como dije, una pausa entre la sexta y la séptima trompeta, y esta visión es de un ángel poderoso. Los versículos 1 al 4 nos describen a este ángel. Dice que el arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol, sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz como ruge un león. La gloria de este ángel es tremenda. Muchos comentaristas dicen es el Señor Jesús. Yo creo que por algunos otros argumentos no necesariamente es el Señor Jesús, pero sí trae la gloria y la autoridad de nuestro Dios. Es otro ángel, no es uno de los que trae las 7 trompetas. Vi otro ángel, un ángel glorioso. Y en lugar de preguntarnos quién es, lo que debería de llamar nuestra atención es qué está haciendo el ángel. Quiero decirte esto: cuando Dios va a hacer una obra gloriosa, manda a sus santos ángeles, que son sus siervos, a anunciarlo. Cuando habría de nacer el Cristo, mandó primero a sus ángeles a anunciarlo. ¿Se recuerdan aquellos pastores en la región y que apareció una multitud de ángeles diciendo paz? Paz, ¿por qué? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un gran Salvador. Cuando Él manda a un ángel, la palabra ángel es enviado, mensajero, está queriendo traer un anuncio. Este ángel glorioso, que lleva la gloria de Cristo, el arco iris sobre su cabeza,
su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego. El hecho que diga la Biblia que tiene un pie en el mar y otro en la tierra tiene un significado importante. Está con una autoridad que se le ha sido dada sobre toda la creación, sobre lo que está en la tierra, sobre lo que está en el mar, y como veremos más adelante, hay bestias que salen del mar, otras que se levantan de la tierra, y él dice: espérate, yo estoy enviando a mi mensajero a traer buenas noticias, glorioso, poderoso y con autoridad. Trae un librito. Muchas traducciones dicen librito en español. La verdad que es un poco difícil pensar en un librito. Para empezar, cuando pienses en libros, que dice en la Biblia, no eran libros así de pasta y de hojas, eran rollos, eran pergaminos. Y en el capítulo 5 vimos que el libro o el rollo, ¿quién lo tenía? El que estaba sentado en el trono lo tenía en su mano derecha. Y Juan lloraba mucho porque nadie había digno de abrir ese rollo. ¿Se recuerda? Y luego se encontró uno digno. Le dice: mira, he aquí un león. Y cuando ve, ese león era el Cordero. Y el Cordero es digno de abrir el rollo del libro. Ese rollo traía los 7 sellos. Estoy haciendo una pequeña recapitulación. Por lo tanto, ese rollo nos habla, ese libro nos habla de los juicios, de los propósitos de Dios que estaban por venir. Al abrir los sellos, Jesús estaba ejecutando sus justos juicios a las naciones y cumpliendo así su plan de redención, de venir a reinar. Por eso Juan lloraba mucho, porque si no había nadie que lo abriera, nadie cumpliría los propósitos de Dios. Nadie vendría a hacer justicia. Ahí, al abrir esos sellos, se cumplió las profecías también de Isaías, que dice que el Señor nos levantaría de la raíz de David un gobernante, un rey justo. Como a veces predicamos en las Navidades, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Y lo dilatado de su reino, que dice, no tendrá fin. Entonces, cuando se halló ese Cordero digno de abrir el rollo, estaba Juan y los cielos gozándose, hicieron: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria, el poder, la magnificencia por los siglos de los siglos, porque tú nos salvaste, porque tú vas a cumplir tus propósitos. Ahora, este librito, en griego, la palabra griega es casi la misma, es el rollo, y este es un rollo pequeño, y por cuanto, si te fijas, está abierto, es una porción de aquel rollo que ya fue abierto. Entonces, ¿qué es? ¿Qué trae este ángel? Trae una porción de los juicios que están por venir, de los propósitos que están por cumplirse, del final de los tiempos. Eso trae este ángel. El librito pequeño o rollo pequeño podría ser parte de este rollo. ¿Y qué trae? Trae un edicto divino para el mundo. Acuérdate que a Juan se le dijo: escribe las cosas que están por suceder. ¿Y cómo sabemos que trae un edicto divino? Versículos 3 y 4 nos dice que cuando él traía este libro, rugió o gritó como un león a gran voz. En Amós dice que el Señor ruge como león también. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, ¿quiénes son estos 7 truenos? Fíjate en los misterios de Dios. Hemos visto los 7 sellos, las 7 trompetas, y aquí se iban a manifestar 7 truenos, pero mira el versículo 3 y 4. Le dijo: oyó una voz. Después de que los truenos hablaron, iba yo a escribir, y cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que, mis hermanos, hay una cosa muy interesante aquí. Sí sabemos cuáles son los 7 sellos, sí sabemos cuáles son las 7 trompetas, pero los 7 truenos
el Señor se los reservó. Y yo creo que hay una aplicación grande para nosotros, iglesia. Y quiero que me pongas mucha atención a eso. Es aquí donde toma relevancia lo que te dije al principio. Dios no nos ha revelado todo su plan. ¿Por qué? Simplemente porque Él es Dios. Y como dije, hay cosas secretas que pertenecen al Señor. Deuteronomio 25 dice, lo secreto pertenece al Señor y lo revelado pertenece a los hombres. Por eso creo que en este libro, en temas como la misma salvación, tú debes de estar cómodo con no entender todo y ser humilde y venir quebrantado y decir, Señor, no lo entiendo todo. Pablo dijo, en parte vemos, en parte profetizamos. Y vemos como en un espejo. Ahora tú dices, yo en un espejo veo bien claro. Sí, pero los espejos de ahora son de mercurio. Los espejos de antes eran un metal pulido. Entonces medio te veías en el metal, como verte en un carro muy limpio, no como algunos. A eso se refiere. Vemos como en un espejo, es que no se ve tan claramente. Estos 7 truenos no sabemos qué son y debemos de estar contentos con ellos. Y quiero hacer una aplicación a la iglesia. Así debes de estar contento con no entender todo Apocalipsis. El problema es que yo veo que hay personas que agarran Apocalipsis y hacen unas tablas, unas medidas, como si supieran. Una de las cosas que han comentado hombres de Dios muy humildes, había un hombre particular ya anciano, ya pasó con el Señor, que dice que con respecto a los últimos tiempos llegaremos al cielo y le va a decir a su amigo, al otro predicador, que tenía otra postura, ¿te sorprendió cómo fue? Y el otro le va a decir, ¿te sorprendió cómo fue? Y todos vamos a decir sí. Y te voy a poner este ejemplo. Los profetas del Antiguo Testamento, mis hermanos, oían que una virgen iba a concebir, pero no sabían cómo. A tal punto que mejor los 3 sabios del Oriente entendieron que habría de nacer en Belén el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Nosotros no vemos con claridad. Por eso es que nuestro énfasis, y repito, si tú te estás integrando a esta serie, no es una serie de apocalipsis escatológica. Escatología es el estudio de las cosas por venir. No estamos dando posturas de interpretación, estamos viendo que habla el texto principalmente. Y que se guardó los 7 sellos me ayuda a ver que no nos quiere revelar todo el Señor. Ahora, vayan a Daniel 12. Daniel 12 se parece mucho a este pasaje de Apocalipsis 10. Hay un ángel trayendo un mensaje hablando de los tiempos del fin. Y en Daniel 12, en el versículo 1, le dijo lo mismo a Daniel. Más bien dicho, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Daniel 12, 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda eternidad. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Le dijo lo mismo a Daniel: sella, no escribas, no es para ti, es para el tiempo del fin. Que no sabemos quiénes son estos 7 truenos, qué dijeron. Pero el punto que quiero hacer, mis hermanos, es que como iglesia podamos enfocarnos en lo que sí está revelado, porque Apocalipsis es la revelación de Cristo. Y ese es mi segundo punto. Lo que sí está claro en el pasaje, mis hermanos,
es que el propósito de Dios no tendrá más demora. En los versículos 6 y 7 nos dice: y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y la tierra y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que no habrá más demora. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Es decir, este ángel trae un mensaje que sí está claro, que sí está, y que no solo está claro, es relevante para ti y para mí hoy. Que en el día, hora y mes que Dios designe que se toque la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Qué se refiere a esta frase, mis hermanos? Lo primero que vemos es que el ángel hace un juramento por el Señor Creador, levanta su mano derecha, y este juramento, un ángel ni Dios tienen que jurar, pero es una expresión de veracidad. Es un ángel levantando, no por él mismo, sino por el Dios Todopoderoso. Y por eso es que por esta parte él no está jurando por él mismo, es donde creo que ese ángel no es Cristo. Está jurando por el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Levanta su mano y dice esto: ¿cuál es el juramento? Lo que se va a cumplir, se va a cumplir. El plan de Dios, iglesia, va a ser consumado. Ahora, de aquí en adelante, lo que sigue, mis hermanos, es todo aplicación a nuestras vidas y a la iglesia del primer siglo. Y me quiero enfocar en eso. Y quiero que te vayas anhelando su venida gloriosa. ¿Qué quiere decir que el plan de Dios va a ser consumado, mis hermanos? Veo de nuevo a Daniel 12, por favor. Ve de nuevo a Daniel 12, le dijo lo mismo. El ángel también levanta su mano y nos dice cómo jura. Dice Daniel 12, versículo 5: entonces yo, Daniel, miré y vi que otros dos estaban de pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río, y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿para cuándo será el fin de estas maravillas? Y mira la respuesta. Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por 3 años y medio, y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirá todas estas cosas. Y mira qué humildad de Daniel. Daniel era sumamente inteligente, sumamente entendido, era un don profético relevante, había interpretado los sueños de Nabucodonosor, pero mira cómo contesta el versículo 8: yo oí, pero no pude entender. 3 años y medio. Entonces dije: Señor mío, ¿cuál será el resultado de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Cuando el ángel jura que será cumplido el propósito de Dios, se refiere a la salvación de Dios consumada en su segunda venida, en el fin de los tiempos. Ahora, la historia de la salvación es esta, mis hermanos: creación, caída, y esa caída arruinado por los siglos, el pecado afectando al hombre, pero en medio de la historia aparece el Redentor Jesucristo. La cruz nos lleva de nuevo a Dios, pero el propósito completo no solo es que te perdonen y ahí termina, sino que la razón de la cruz es redención, restauración, para que volvamos a ser como Dios nos diseñó que fuéramos. Y eso será cumplido cuando el Señor regrese en su gloria y nos haga para Él como de verdad Él nos diseñó. Como vimos en el capítulo 7 que predicó Andrés, que andarán, Él habitará en medio de nosotros. El cielo, la eternidad, la gloria es el diseño para el cual fuiste creado.
Y por eso la creación gime. ¿Sabes qué se mira? O sea, está como con angustia, deseando que se cumpla el propósito de Dios. Y ese es el anuncio del profeta, del ángel, perdón. Cuando suene la séptima trompeta, se cumplirá el propósito de Dios. ¿Están conmigo, mis hermanos? Esto es glorioso. ¿A qué se refiere este juramento? Y te lo quiero decir, aquí en mi nota lo tengo subrayado y me quebrantaba. Se viene el día, sin demora, el día del fin, de la consumación del plan eterno de Dios, que será la victoria final del Cordero, la redención de su iglesia, el reino de Dios en sus manos y la victoria sobre Satanás. Se viene el día que el Señor vendrá con las nubes y todo ojo le verá. Lo importante es que veas lo que esto implica para el lector del Apocalipsis y qué implica para nosotros. Cuando este libro fue leído, cuando llegó a las iglesias de Esmirna, de Pérgamo, estaban viviendo tiempos muy difíciles. Muchos creyentes estaban siendo martirizados, otros burlados, otros despojados de sus bienes por la causa de Cristo. Imagínate, trabajaste toda tu vida y te despojan tus bienes por ser cristiano. Escuché el testimonio de un hermano en la Rumanía, cuando cayó bajo el comunismo, Rumanía. Él le dijeron que se afiliara al Partido Comunista y que hablara las cosas que se le pedían que hablara. Y su esposa, usada por Dios, le dice: tú tienes que ser un hombre valiente. Yo me casé con un hombre valiente, le dice. Y él fielmente siguió predicando la palabra y lo torturaron por ser creyente, lo despojaron de sus bienes. En el primer siglo no era la excepción. Ahorita no nos podemos ni imaginar. Yo veo que aquí ustedes cuidan, y yo también, a sus bebés, que no se vayan a golpear. Te los arrebataba el Imperio Romano y te los echaban a perros feroces, a bestias, en tu presencia, con el auguro: niega a Cristo. Era tanta la tortura que dicen los historiadores que no te torturaban a ti, sino que se llevaban a tu mujer para que tú negaras la fe. Entonces, cuando esta iglesia lee esto, no es como yo dije, como los chavos que crecieron en las iglesias cristianas: ay, tengo miedito que ya regrese el Señor, espérate, déjame hago mi vida, déjame me caso, me compro mi casa y entonces después que venga si quiere. No, cuando ellos leían esto, ellos brincaban de alegría. Decían: nuestro día de redención ha llegado. Ven pronto, Señor Jesús. Gloria a Dios por el anuncio de este ángel. No hay más demora. Cristo viene y viene pronto. Y viene a reinar, y no va a reinar más el pecado. Hermanos, eso era lo que ellos vivían. Pero tú y yo también hemos sufrido muchos percances en esta batalla espiritual. Muchos de ustedes, mis hermanos, que ya vivieron lo suficiente, pueden ser como yo, mis hermanos, que ya nos dimos cuenta que este pecado, que esta carne no trae nada bueno, que este mundo no trae nada bueno. Si tú ya sufriste lo suficiente, si tú ya batallaste con tu pecado y te dueles y vienes aquí y dices: ¿por qué soy así? Tú estás en una buena posición para anhelar la redención eterna. Mis hermanos, este tiempo sin demora es la respuesta también a los mártires. ¿Te acuerdas que decían: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y luego les contesta el ángel: ya no hay más demora. Ya no hay más demora. Mis hermanos, la iglesia del primer siglo y de los primeros siglos ha vivido anhelante que Cristo cumpla su propósito y que regrese pronto. Pero me temo que la iglesia actual no tiene este deseo. Y la razón es bien sencilla: nos hemos acomodado a esta casa. Nos hemos acomodado
a este mundo pensando que este es el destino final de tu vida. Y fíjate que estoy diciendo no estoy diciendo ustedes, porque más adelante veremos que al mundo se le conoce como la gran ramera, la gran Babilonia, que seduce a los siervos. Como una prostituta que te seduce a querer dejar a tu amo, a tu señor, a tu marido, por ir a adulterar o a fornicar con ella. Entonces, en el siglo XXI es la época más cómoda de toda la historia. No le batallamos para nada. Siglos anteriores tenías que batallar para poder comer, para cocinar, para tener agua potable. Ahorita no. Ahorita te enojas porque tu microondas no calienta bien en 30 segundos. ¿Y por qué hay que hervir el agua para el café si hay máquinas ya que lo puedes hacer con un botón? Entonces se vuelve atractivo, se vuelve algo que tú dices, quiero el ya, el ahora. Y muchos han caído muertos por el mundo. No hay un anhelo. Hay un anhelo, Padre, de congregarse, de tener iglesias, de ser comunidad, pero no se oye ya este clamor. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vienes? Cuando Él venga en gloria, entonces se cumplirá nuestra plena adopción. Tú dices, caray, ¿no soy hijo de Dios? Si eres hijo, pero ese día se cumplirá. Y la ilustración es esta. Es como un niño en un orfanatorio, un orfanato. Ya fue adoptado, pero falta que venga su padre a recogerlo y llevarlo a la casa. Romanos 8, versículo 18. Yo no sé si el pastor Andrés leyó mis notas, pero usó este texto en la alabanza. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. El que ya vivió, el que ya sufrió, dice, yo anhelo algo más que esta vida. Esa gloria, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y ayer que estaba estudiando este pasaje, me di cuenta que predicamos este texto en Romanos, hicimos este énfasis, pero aún así, volverlo a repasar, yo no le puse atención a esta expresión, anhelo profundo. ¿Sabes qué es anhelo profundo? Es tu mayor pasión, tu mayor deseo. Tu mayor deseo como cristiano es que Él cumpla su plan de redención. ¿Por qué es ese anhelo? Versículo 20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. El que tiene el Espíritu, por eso es que dice allá en Apocalipsis, el Espíritu y la novia, dicen, ven, Él gime también. La creación gime. O sea, el tsunami que hubo en el año 2004, mis hermanos, que destruyó no sé cuántas islas cerca de Indonesia. Es una creación corrupta, caída. Las variantes del COVID, ya dije, no estoy diciendo que una de las trompetas, uno de los sellos es el COVID, pero estas pandemias, y sale otra variante, mis hermanos, es por la condición caída de la misma creación, los cánceres, las artritis, los problemas de colesterol, todo eso es a raíz de la caída, y dice la misma creación gime. Ahora, ¿cuánto más tú que tienes el Espíritu Santo? Es de estar diciendo, Señor, cumple tu propósito. Y este mensaje que da el ángel debería de hacerte brincar de tu silla y decir, ya no hay más demora. Sé que muchos quizás piensan como la iglesia del primer siglo. Oye,
Pues ya se tardó, ¿no? Dice que no hay demora, pero ya se tardó. Pero este juramento que hace el ángel nos debe de animar a saber esto, que Él cumplirá su palabra. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Si no ha venido, dice segunda de Pedro, es porque está siendo paciente con todos. Es porque estas trompetas nos llaman al arrepentimiento. Está siendo paciente para que los que no conocen de Cristo procedan al arrepentimiento como fue paciente contigo. Si hubiera venido en el 1994, el Señor me rescató en el 95, yo no hubiera alcanzado esa gracia, esa paciencia. Así que darle gracias a Dios que no ha venido por paciencia, pero el que ha de venir vendrá y no tardará, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros seremos levantados? Y lo veremos. ¿O cuántos nos va a llamar? Y moriremos antes y nos resucitará de nuestras tumbas. No sé cuál sea la generación. Tú debes de preparar a tus hijos con vista a esta visión que el que ha de venir vendrá. En 1986 un fuerte terremoto azotó El Salvador. El terremoto fue al mediodía, por lo cual causó muchos daños. Se reportaron al menos 1,000 personas muertas y hubieron 10,000 heridos y 200,000 damnificados. Yo lo recuerdo muy bien, no porque lo vi en las noticias. Yo estaba en primer grado de primaria y estaba a media escuela, hora de clases. Fue un 10 de octubre. Cuando empezó a temblar, se oía la tierra. Ustedes han estado en un temblor, un terremoto. Se oía la tierra rugir. La maestra se agarraba del escritorio, las cosas volaban. Yo estaba en el segundo piso, hay gente alumnos que se descontrolaron, que no era tanta la altura, pero se aventaron al patio de en medio de la escuela. Cuando terminó de temblar, no recuerdo ahorita, fueron 12, 15 segundos. La maestra nerviosa despachó a los alumnos. Yo usualmente me iba en un autobús escolar, pero por el caos, tráfico, no había luz, no había tuberías rotas. Ustedes se imaginan, caminé a la casa, que era como a los 5 minutos de donde yo estudiaba. Mientras iba para la casa comencé a preocuparme por mi familia porque mis padres trabajaban cerca del lugar del epicentro. Mi hermana menor estaba en casa con una niñera. Cuando llegué a la casa no estaban mis padres, como era de esperarse. Mi hermana menor estaba ahí y entonces comenzaron las horas de angustia más tremendas para un niño de 7 años. 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, y no llegaban mis padres. La vecina de enfrente se conmovió al ver a estos 2 niños que pensó que se iban a quedar huérfanos. Dijo, pásense aquí. Nos dio de comer. No podemos estar adentro de la casa, ustedes saben cómo son las réplicas, estamos en el patiecito de afuera. Y yo me asomaba cada hora para la esquina de la parada del camión a ver si venía mi papá, a ver si venía mi mamá. Y nada. Escuché a la señora vecina comenzar a decir qué vamos a hacer con estos niños. 5, 6 de la tarde. Mi única esperanza en medio de la situación es que regresara mi papá. Cada hora me asomaba, pero muy tarde, como a las 7:30, voy viendo, uno de hijo conoce el caminado de su papá. Voy viendo que viene caminando con su ataché, con su mochilita. Es un poco polvoso, me imagino que ayudó ahí en los escombros. Recobré la esperanza dentro de mí. Al ratito regresó mi mamá. Volví a la vida. Mis hermanos, este terremoto, esa aflicción no es nada comparado con lo que la iglesia sufre. Ya pasó 1 hora, ya pasaron 2 horas. Cuando dice 3 años y medio, no esté pensando exactamente en 3 años y medio. Lo que está diciendo es un tiempo corto. Es más, se queda a la mitad de los 7 años. Es un tiempo corto de sufrimiento en donde el mismo maligno va a atacar a la iglesia. Pero ¿sabes qué? A la vuelta de la esquina. No viene mi papá,
viene nuestro Padre, de todos los que hemos sido redimidos por su sangre. Y este mensaje, en lugar de traer confusión, de traer qué significan estas cosas, debe traer el mayor aliento y salir con esperanza. Así que te quiero decir, iglesia, si estás sufriendo, el que ha de venir vendrá. Si estás sufriendo una enfermedad por el cuerpo corrompido, por la caída, ya no te preocupes, allá tendrás un cuerpo glorificado. Si estás sufriendo los estragos del pecado, que tu familia sufrió un divorcio, que un hijo se perdió en las drogas, que tú mismo no puedes dejar un pecado, clama a Dios que aquellos que de antemano conoció, también llamó, también justificó y también glorificó. Por eso es que el anuncio de este ángel es glorioso, no hay más demora. No hay más demora. La consumación de los tiempos, mis hermanos, es algo que nos debe de animar. Ahora, nos dice cuándo va a ser esto sin decirnos cuándo. Nos dice que va a ser al tocar de la final trompeta, la séptima trompeta. Esa se encuentra en Apocalipsis 11:15. Dijimos que estamos entre la sexta y la séptima. Vea Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. O sea, ¿cuál es la consumación del propósito de Dios? Que Él venga a reinar. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de su Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Ya no dice el que ha de venir, sino que cuando suena la trompeta es el que era. ¿Te acuerdas capítulo 1? El que era, el que es y el que ha de venir. Ahora dicen los ángeles: el que era, el que es y el que ha venido y ha tomado su reino. Esa es la consumación del fin. Cuando Él venga a reinar, cuando Él venga a poner su reino. Versículo 18 dice: las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas. A los muertos les va a juzgar, a sus siervos les va a traer recompensas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Nuevamente esta figura que el templo en medio de ellos. Porque la palabra templo significa tabernáculo y la palabra tabernáculo significa habitación, significa Él en medio de ellos. La mayor gloria de nuestra redención, mis hermanos, sé que muchas imágenes de lo que es el cielo, sé que muchas imágenes, Jesús mismo dijo, hay calles como de cristal, hay mansiones, hay coronas, pero la mayor gloria no es eso. La mayor gloria es esto, que Él está en medio de su pueblo redimido. Mis hermanos, mis amigos, Dios quiere que nosotros anhelemos este día que está por suceder pronto. La segunda venida de Cristo, la consumación de los tiempos, tiene implicaciones éticas en los cristianos y en los no cristianos. Todos los pasajes del Nuevo Testamento, que hablan de su segunda venida nos dicen: el que tiene esta esperanza se santifica. El que vive con esta esperanza dice que se está apresurando. Pero pues, ¿de qué me servía a mí cuando fue el terremoto apresurarme a la esquina? No, lo que quiere decir es está anhelando, está trabajando por ver: Señor, ya consuma mi salvación. Quiero concluir con esto el mensaje, porque tiene dos implicaciones éticas este mensaje. Cuando vio que se había consumado el tiempo,
le dijo, ve y toma el librito de la mano y cómetelo. Ese es un lenguaje extraño para nosotros, ¿no? Pero no lo es en el lenguaje profético. Se lo había dicho al profeta Ezequiel también. Mira Ezequiel 2:8. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro. Él lo desenrolló delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Capítulo 3, versículo 1, dice, entonces él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante, cómete este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y él me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago, llena tu cuerpo de este rollo que te doy, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Ahora, ¿por qué digo que tiene implicaciones para los cristianos y no cristianos su segunda venida? Porque el libro del profeta Ezequiel dice que fue dulce. Pero ¿notaste cómo fue el de Juan? Fue dulce en el paladar y amargo en sus entrañas. Lo comí y me endulzó mi paladar, pero amargo a las entrañas. Y quiero concluir con esto, mis hermanos. La expresión dulce y amargo significa que el Evangelio son las noticias más dulces que pueden haber. Son las noticias de salvación, de redención. Esta venida es la más dulce, es la más anhelosa que puede haber para todos aquellos que están quebrantados, necesitados y que han puesto su fe en Jesús. Pero estas noticias de su segunda venida, de estos juicios, son las más amargas, las más destructoras, las más horrendas que puede enfrentar un hombre sin Dios. Por eso el profeta, cuando vio estos juicios en el libro y se los come, dice, qué dulces son. Tu venida es dulce, pero qué amargo ver las plagas viniendo sobre la humanidad. Por lo tanto, ¿cómo has de recibir ese día? Con gran expectación. Será el día dulce de tu salvación consumada. Ahí ese día, mis hermanos, todas las injusticias que te hicieron. Alguien me mandaba un mensaje, pastor, ¿cómo puedo perdonar a alguien que ni me pide perdón y me sigue hiriendo? Perdona los 70 veces 7, pero ese día va a ser tal la gloria de los heridos, de los despreciados, de los ofendidos, de los enfermos. Tú estás en una silla de ruedas, ese día te vas a levantar y vas a brincar, el cojo saltará en la noche, el mudo hablará, el ciego verá, porque aquí el poderoso de Israel está presente. Pero mi amigo, que nos ves o si nos visitas, si no has dado tu vida a Cristo, ese día también es horrendo para el que no le conoce. Y es horrendo porque el pecado de todos nosotros llevó a su Hijo a la cruz. Y el pecado que se te imputa y se me imputa a mí es rechazar el glorioso sacrificio de Cristo en la cruz. Y te quiero decir, ¿cómo puede ser dulce para ti? Cree que otro, un justo, un bueno, el cordero y el león, sufrió toda la amargura, ira y furor de Dios en la cruz, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que viene roto, perdido, le diga, si tú ya pagaste por mí, con dolor, con sufrimiento, quiero que tú otorgues en mi vida esa justificación. Y entonces aquel día te levantarás. Ya no enemigo, ya no con juicio,
sino que estarás como en ese centro de adopción. Ya viene mi papá, el que pagó por mí, el que derramó su sangre por mí, y ahora seré su hijo. Ya eres su hijo. Es una ilustración. Ese día te llevará a casa. Así que si no conoces a Cristo, te digo lo mismo que te dije el domingo pasado: arrepiéntete y conviértete, y vendrán tiempos de refrigerio de parte del Señor. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.